voy a grabar, no sé si estén de acuerdo, el momento para que ahí les voy a indicar cuáles van a ser las tareas y la manera de calificar, ¿no? Prácticamente me voy a evaluarles, voy a promediarles con las tareas que tengan ahí en el Classroom. Si ustedes realizan todas las actividades del Classroom, les tienen garantizado pues un 10. En la medida en la que tengan menos tareas, pues vamos a tener problemas, ¿no? Va a bajar su calificación, pero prácticamente ahí en el Classroom van a estar todas las tareas, ¿sí? para promediarles. Entonces, número 1, que lo que les voy a promediar va a ser con las tareas de Classroom. Y número 2, con participaciones. Por eso es muy necesario, por eso les decía que para que yo les vaya apuntando sus participaciones, les solicitaba que pusieran ahí su nombre en el chat para que yo pueda llevar un control, ¿vale? Dudas, preguntas, comentarios, ¿no? Sobre cómo se va a calificar. Es un sistema abierto, también les menciono eso, es un sistema abierto y nos vamos a ir muy rápido, aunque te sientas en la confianza de preguntarme, me pueden preguntar si no entienden el tema, sobre todo porque el primer tema que vamos a ver son cosas de lógica, ¿no? Prácticamente lo que vamos a ver hoy es lógica, lo que vamos a ver hoy es lógica, y a veces se complica un poquito esto de la lógica, ¿no? Entonces, si tienen problemas ahí que no entiendan, me pueden preguntar. De todas maneras, subiré algunas lecciones ahí en el Classroom para que ustedes puedan estudiar. Bien. Entonces vamos adelante. Bien, si no hay comentarios, vamos a la clase de filosofía el día de hoy. Vamos, el día de hoy, este es el temario que, bueno, vamos a intentar abarcar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Lo que estudia la lógica, ¿no? El objeto de la lógica, el concepto, qué cosa es el concepto, qué cosa es un juicio, qué cosa es un razonamiento y qué cosa es bueno, ya después vamos a ver diferentes tipos de razonamiento, y un razonamiento muy importante que se llama el silogismo, y ya después vamos a hacer ejercicios de lógica simbólica. Entonces, estos son los temas para que los apunten. Y para que los apunten lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bien. Apúntenlos, este es el tema en lo que voy cerrando un montón de ventanas que tengo aquí abiertas. Bien, dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Si se ve bien la pantalla, alguien tiene algún problema, si están viendo lo que vamos a ver el día de hoy ahí en pantalla. Entonces, está el objeto de la lógica, el concepto, el juicio, el razonamiento, el silogismo, la lógica simbólica. Estos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Ok, creo que no hay dudas. Ok, si no hay dudas, ¿puedo pasar a la siguiente diapositiva? Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Ok, gracias, Mariana, por contestar.
Bien, vamos a ver cuál es el objeto de estudio de la lógica. Cuando me refiero a objeto de estudio, cuando me refiero, es común hablar de, bueno, a nivel preparatoria, en las ciencias, es común o van a escuchar mucho, o no sé si han escuchado mucho de objeto de estudio. Ujú. ¿A qué nos referimos cuando hablamos objeto de estudio? Es decir, lo que se estudia. Ajá, la cosa, objeto, cosa, ¿no? El objeto, los objetos son cosas. Es decir, cuando mencionamos objeto de estudio, es decir, qué parte estudiamos. Todas las ciencias, todas las ramas del conocimiento tienen objetos de estudio. Por decir, la matemática, ¿qué estudia la matemática? Esto es fácil. ¿Qué estudia la matemática? Esto lo saben desde primaria, ¿no? ¿Qué cosa estudia la matemática, Rodolfo? Rodolfo, ¿qué cosa estudia la matemática? ¿Sí se llama? Rodolfo, sí. ¿Qué cosa estudia la matemática? Es decir, pues, ¿qué es lo que aprendes en matemáticas? ¿Qué se aprende? Cuando ibas a la primaria y entonces tenías que hacer cuentas, números, problemas, pero de manera general, ¿qué es lo que estudiaban en lógica, Rodolfo? Sumar, restar, multiplicar, el objeto de las matemáticas, el objeto de las matemáticas es los números o las cantidades, ¿no? El objeto de las matemáticas son los números, ¿no? Sus operaciones básicas, etcétera, ¿no? El objeto de estudio, también está el objeto de estudio está el objeto de estudio de la historia estudia los acontecimientos, ¿no? Los hechos históricos. Está el objeto de estudio de la física, también la física tiene un objeto de estudio, estudia el movimiento. Ajá. Está el objeto de estudio de la química estudia las sustancias, y así podríamos irnos cada ciencia, cada parte del conocimiento, y buscar la cosa que estudia, el objeto que estudia. Vamos a ver en este caso, cuando hablemos de objeto de estudio, a qué nos referimos, a qué tratamos de entender como lógica. Solamente que tenemos un problema con la palabrita lógica, ¿no? El problema de la palabra lógica es que la palabra lógica la utilizamos en dos sentidos, es decir, tiene dos connotaciones. Una connotación que es del lenguaje cotidiano y otra connotación que es ya más específica, un poco más académica. Cuando hablamos de lógica en el sentido cotidiano, ¿a qué me refiero con sentido cotidiano? Me refiero al uso de las palabras que utilizamos todos los días, ¿no? Lenguaje cotidiano, cotidiano. Ajá. El lenguaje cotidiano es el lenguaje de todos los días. A eso me refiero con lenguaje cotidiano. Y entonces cuando en todos los días, o sea, cuando comúnmente utilizamos la palabra lógica, no la utilizamos como la utilizamos cuando nos referimos a lógica en la escuela o en la academia. Es decir, en la escuela entendemos por una cosa la lógica, con nuestros amigos, con los cuates, cuando vamos en el transporte público, en una fiesta. Lógica es algo distinto a lo que nosotros entendemos. Ajá. Entonces, vamos a ver la diferencia entre lo que comúnmente entendemos, es decir, en la plática de los cuates, lo que entendemos como lógica, y lo que es la lógica realmente, o lo que es la lógica visto en la escuela, ¿no?
Bien, cuando en el lenguaje cotidiano nosotros decimos algo lógico, por decir, imagínense una situación, ¿no? Lógico, cuando ustedes utilizan la palabra lógico con los cuates, ¿cuándo la utilizan? ¿En qué ejemplo la utilizan? ¿No? Puede, bueno, yo les pongo aquí un caso que podemos ilustrar con la imagen que tenemos aquí, ¿no? Supongamos que te encuentras a alguien con tatuajes o te encuentras, conoces a una persona y tiene tatuajes o vas a presentarle el novio o la novia a un familiar, a tu papá, a tu mamá, y el novio o la novia tiene tatuajes. Y entonces, pues lo común, lo que pensamos rápidamente es o decimos, alguien puede decir, lógico, lógico, ¿no? Seguro, lógico, lo más lógico es que como trae tatuajes, como tiene tatuajes, entonces, pues ha de ser un vago, no te conviene, o ha de ser tal por cual, no te conviene. Eso es lo que comúnmente, uno de los ejemplos que podríamos decir de lo que entendemos por lógica. Pero ojo, eso es lógica en el sentido coloquial. Es decir, en la plática de cuates, ¿no? Y eso pues no es lógica, lo que entendemos lógica en la escuela o en la academia. La lógica no quiere decir cosas obvias, ¿no? Se nubló el cielo, lógico, porque va a llover, ¿no? En fin. No es, la lógica no es eso, no son cosas obvias, ¿no? ¿Qué más? Bien, dudas, preguntas, comentarios. En el chat ahí si tienen dudas, preguntas, comentarios, bien. Ok, entonces no hay dudas, bien, vamos a lo siguiente. Otro ejemplo más coloquial, que se lo podríamos relacionar, ¿no? Las generalizaciones, ¿a qué me refiero con generalizaciones? Aquí en este meme lo pongo. La generalización es lo que está abajo, ¿no? Todos son iguales, todos son iguales, todas son iguales. Como estoy diciendo que todos, ojo, ojo con esta palabrita porque la vamos a utilizar mucho en lógica, pero pensar que las generalizaciones se establecen así porque yo quiero, eso no es lógica. Y en el lenguaje cotidiano, en la plática de los cuates, pensamos que la lógica son generalizaciones, es decir, todas son iguales, ¿no? Todas son iguales, todos los hombres son infieles, están generalizaciones y por lo regular pensamos que eso es la lógica, ¿no? Hacer generalizaciones. La mayoría de las generalizaciones se utiliza la palabra todas o todos, ¿no? Hay también generalizaciones donde no ocupamos la palabra todos. Está por decir la generalización. En Iztapalapa, o los de Iztapalapa roban. O sea, o los de Iztapalapa son nacos, ¿no? Esa es una generalización porque estamos hablando de todos los de Iztapalapa, y estamos haciendo un juicio de todos los de Iztapalapa. Entonces, eso tampoco es lógica, ¿no? Establecer generalizaciones solamente porque se me da la gana o sin saber cómo se construyen las generalizaciones, eso no es lógica. ¿No? Ok, ¿qué es la lógica? Entonces, ¿qué es la lógica? La lógica, algunos definen la lógica como la ciencia del correcto, la ciencia del correcto pensamiento. Ajá, esta es una definición, ¿no? Ok, okay. Esa es una generalización. Esta es una definición, la más común en los libros de lógica. Ciencia. Ajá, la lógica es la ciencia del correcto pensamiento. Ajá, bien. Ciencia del correcto pensamiento, esa es una de las definiciones de la ciencia. También hay diferentes definiciones. Tenemos un problema en el área de las humanidades.
En el área de las humanidades, un filósofo o un pensador te puede decir una cosa, te puede decir A, el otro pensador te puede decir B. Ajá. Ya nos va a sacar unos cuantos minutos. El problema, esto se le conoce como el problema de que lo podemos expresar de manera coloquial, cada cabeza es un mundo, y en el caso de la filosofía, cada filósofo es un mundo. Y existen diferentes definiciones de filosofía. Lo que me interesa es que consideren a la lógica como la ciencia del correcto pensamiento, del correcto pensar. Tomen correcto pensar como así se debe de pensar, pero no una cuestión, no en lo que, cuando digo así se debe de pensar, no lo tomen en consideración ética, ¿no? Esto es lo que debes hacer, porque si no, te castigan. No, 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 a eso no me refiero. Es decir, así se está bien pensado, ¿no? Es como aquel personaje que usa, ¿no? Que usa calcetines blancos, pantalón oscuro, ¿no? Y entonces contrasta, ¿no? Y dice, bueno, eso se ve mal, no es una correcta vestimenta, ¿no? Igualmente existen los correctos pensamientos, están una manera correcta, adecuada de pensar. Y repito otra vez, no desde el punto de vista ético-moral, sino correcto, es decir, que cumple las reglas del correcto pensamiento. Es como el tipo, les vuelvo a decir, que tienes calcetines blancos, pantalón oscuro, no es que no se está vistiendo mal solamente porque se ve feo. O sea, de que se ve feo, así tenga, porque está feo, pero no cumple con las reglas del correcto, ¿cómo se llaman las reglas de vestir? Las reglas de etiqueta, ¿no? No cumple con las reglas de etiqueta. A esas reglas me refiero. Ya que si se ve feo, pues bueno, ese es otro asunto, ¿no? Pues es porque está feo. Pero hay etiquetas, hay reglas para vestirse, ¿no? Una regla básica para vestirse es que primero va la ropa interior y después van los pantalones. Nadie en su sano juicio se vestiría al revés. Primero los pantalones y después la ropa interior, ¿no? Si vemos a una persona que se viste de esa manera, es decir, que se vista primero los pantalones y después la ropa interior, podríamos llegar a concluir, esa persona no se viste bien porque no cumple con las reglas de etiqueta. Se ve chistoso, pero no se cumple bien. Lo mismo pasa con el pensamiento, cuando nosotros pensamos. Hay reglas para pensar. ¿Y cuál es la ciencia que se encarga del correcto pensar? Pues la lógica. Entonces la lógica estudia el correcto pensamiento. Para más fácil, yo tengo una definición más fácil de la lógica. La lógica es la ciencia que estudia los argumentos. Y lo que vamos a ver aquí en esta sesión, en esta clase, va a ser cómo son los correctos argumentos, porque hay argumentos buenos, es decir, argumentos válidos, argumentos que siguen las reglas y argumentos que no siguen las reglas, ¿no? En fin, pues esto es lo que vamos a ver el día de hoy, pero tenemos que ver cuáles son esas reglas de la lógica, ¿no? Entonces, dudas, preguntas, comentarios, creo que, a ver, vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Okay. Bueno, recuerden que si nos saca, y ya estamos aquí entrados en materia, solamente, volvemos a entrar, ¿no? Bien, los espero un minuto, no más, porque si no nos vamos atrasando. Bien, primera regla, o sea, apúntenla y ahorita se las voy explicando. La primera regla del pensamiento
la primera regla del correcto pensamiento es la regla de la identidad, ¿no? La regla de la identidad. Ahorita ese es el nombre, ese es el nombre. Aquí abajo del dibujo que les puse ahí, está el nombre de la primera regla que se llama la regla de identidad. Y del lado izquierdo ven que hay una P igual a P, esa es la expresión matemática. Y ya me preguntarán, bueno, pues, ¿y eso qué significa? Ahorita les vamos a explicar. Más adelante, ya conforme vayamos avanzando, ustedes van a ir agarrando el hilo. Y por eso esto no cumple la regla de identidad. Correctamente. ¿Sí? Entonces, primera regla se llama la regla de la identidad. La regla de la identidad. Bien. ¿En qué consiste esta regla? ¿En qué consiste esta regla? Consiste en que, bueno, se dice que algo, o sea, cualquier cosa es igual a algo. Ajá. Por eso P es igual a P. Es decir, si yo veo ciertas características en un objeto, por decir, bueno, si yo veo ciertas características en un objeto, ese objeto tiene un nombre, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. 4 llantas, ajá, 4 llantas, motor, combustible, 2 puertas. ¿De qué objeto estoy hablando? Si yo digo 4 llantas, de 2 puertas, volante, ¿de qué objeto estoy hablando? De un carro, efectivamente, estoy hablando de un carro. Ajá. Yo no puedo decir, cuando digo carro, establezco la relación con una parte de la realidad que es, bueno, que es un carro. Pero yo no puedo decir carro e imaginarme una taza. O sea, eso estaría de locos decir, mira, ten un carro y le entregas una taza. Eso estaría de locos, ¿no? No está bien pensado. Pasa mucho con los niños. No sé si ustedes han convivido con niños y entonces le preguntan al niño, ¿cuántos años tienes? Ajá, y le preguntan al niño, ¿cuántos años tienes? Y entonces el niño apenas está aprendiendo a contar, apenas está aprendiendo a sumar, bueno, a contar, ¿no? Y entonces dice, ¿cuántos años tienes? Tengo 2 años, ¿no? Y señala así los dedos, tengo 2 años. Y entonces lo corrigen al niño, le dicen, no tienes 2 años, ¿no? No tienes 2 años, baja uno y así son 2. Porque esto no son 2, estos son 3. El niño no entiende por qué diferencia hay entre esto y esto. Bueno, estoy haciendo figuras ahí en la cámara para que vean. El niño no entiende la diferencia entre 3 dedos y 2 dedos, ¿no? Él solamente está haciendo una expresión porque no ha aprendido la regla de identidad, ¿no? Se está equivocando, está utilizando un concepto inadecuado, ¿no? En lugar de querer decir, más bien, su mano, en lugar de expresar 2, está expresando otra cosa. Es decir, no está cumpliendo con la regla de la identidad, ¿no? Ahora, de manera sencilla, de manera explicada rápidamente, esto es la regla de la identidad. Algo es igual a algo. P es igual a P. Algo es igual a algo. Si ese algo es otra cosa, entonces, pues ya no es lo mismo. Ajá. A esto se le llama la regla de la identidad. ¿Dudas, preguntas sobre la regla de identidad? Está relacionado, la regla de identidad, está relacionado con algo que hacemos todos los días. Gracias, Mariana. Está relacionado con algo que hacemos todos los días, que se llama identificar. En la mañana, cuando nos despertamos, abrimos los ojos y lo primero que hacemos es ver, oler, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Estoy en mi cuarto? ¿O por qué amanecí aquí? Rayos, ¿no? Empezamos a identificar. ¿Qué quiere decir identificar? Que yo empiezo a establecer relaciones, ¿no? Empiezo a decir, esto se llama agua, esto se llama café,
Esto se llama pluma, bolígrafo, y empiezo a identificar. Llego al espejo y entonces me